Buenas tardes, mi nombre es Astrid Azcárraga Calderón y el título de esta comunicación es Sostenibilidad de la vida, cuidados y reparto de tareas. Bien, bueno, este enfoque se plantea desde las miradas feministas de la economía, que lo que tratan es de centrar a los mercados del análisis y situar en el centro las condiciones de vida de las personas, la cotidianidad, el cómo sale adelante la vida en el día a día. Desde este punto de vista, claro, lo primero que entendemos es que la vida es posible, pero la vida es vulnerable, es precaria y no sale adelante si no se cuida. Además, entendiendo que la vida siempre es vida en común, es decir, somos interdependientes, nos necesitamos y somos ecodependientes, necesitamos la naturaleza. Bueno, pues partiendo de este primer cambio de foco, pues lo que venimos a preguntarnos es, bueno, ¿y cómo se sostiene la vida? Y ahí salen a la luz muchos planos, muchas esferas que las visiones convencionales de la economía no están viendo. Es decir, por simplificarlo brevemente en este diagrama que iré desgranando, tendríamos un primer nivel macro que tiene que ver con que el sistema económico no es un sistema aislado o autónomo, sino que está inserto en un sistema social y este a su vez en la biosfera. Y es fundamental entender la relación entre esos tres sistemas. Descendiendo a un plano meso, para sostener la vida no solo es necesario los bienes o servicios que obtenemos en el mercado, ¿no? Sino que hay otras múltiples esferas que permiten satisfacer nuestras necesidades, como es el Estado, como son las redes sociales y comunitarias y como son los hogares. Y descendiendo a un plano micro, lo que observamos es que en esos procesos de satisfacción, de sostenibilidad de la vida, todos los sujetos no asumen las mismas responsabilidades. Y es fundamental poner el foco ahí y ver cuáles son las relaciones de poder que se generan y las desigualdades que eso conlleva, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ir desgranando, ¿no? En ese plano macro, pues algo que en estas jornadas va a ser un continuo, ¿no? Entender que una condición previa para la existencia de cualquier sistema económico y por tanto también para los procesos de sostenibilidad de la vida es la compatibilidad con los sistemas biológicos y naturales en los que se insertan, algo que obviamente no está ocurriendo, ¿no? De ahí el contexto de colapso absoluto desde el punto de vista ecológico en el que estamos insertas, ¿no? Descendiendo a un plano meso, tendremos que preguntarnos qué esferas son las que permiten sostener la vida. Y ahí, obviamente, en un sistema económico capitalista, pues el mercado ocupa una parte fundamental, porque básicamente las personas vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario y ese salario pues va a permitir la compra de bienes o servicios que van a permitir buena parte de la satisfacción de nuestras necesidades. Pero hay otras esferas fundamentales como es el Estado, como bien sabemos, pero también las redes sociales y comunitarias y los hogares que no suelen verse desde el punto de vista convencional o no suelen analizarse las desigualdades que se producen en su interior, ¿no? Si tuviéramos que desgranar qué papel tiene cada una de nuestras esferas en nuestro contexto concreto, en las periferias europeas, en las últimas décadas de austeridad, por ejemplo, ¿no? por detenernos en este periodo histórico, pues lo que observamos es que tenemos unos estados muy adelgazados a raíz de toda una serie de privatizaciones, recortes sociales, de una erosión progresiva de instituciones que garantizaban la equidad, ¿no? Como la propia negociación colectiva o la fiscalidad progresiva, que hace que el Estado cada vez tenga menor responsabilidad sobre el sostenimiento de la vida, ¿no? Digamos, en ese papel mediador tiene un papel cada vez menor. Por parte del mercado, o concretamente los mercados de trabajo, lo que observamos es que las políticas implementadas en estas últimas décadas, pero fundamentalmente a raíz de la última gran crisis, de la gran recesión, vemos unos mercados de trabajo muy precarizados, con políticas de corte deflacionista, con reformas laborales, que lo que hacen es erosionar cada vez más la capacidad de negociación de la mano de obra, el hecho de digamos, vivir o depender cada vez más de esa obtención de ese salario, ¿no? Lo cual nos hace profundamente vulnerables ante los shocks económicos. En cuanto a las redes sociales y comunitarias, pues las vemos que el periodo neoliberal es un periodo también de bastante proceso de gran no sé cómo plantearlo, o sea, que las redes sociales y comunitarias se debilitan profundamente en el sentido de que no se les da, no están fortalecidas, ¿no? Desde las propias instituciones. Y en este marco en el que los estados están profundamente adelgazados, los mercados de trabajo muy precarizados y las redes sociales y comunitarias muy debilitadas, lo que observamos es que para sacar la vida adelante, los hogares
asumen una responsabilidad cada vez mayor, ¿no? Son los hogares los que actúan como colchón último de ajuste ante este adelgazamiento de estas otras esferas, ¿no? Desplegando toda una serie de estrategias de supervivencia para poder salir adelante. ¿Qué ocurre? Que cuando abrimos ¿qué es lo que está ocurriendo? O si utilizáramos una metáfora, la metáfora del iceberg para describir ese mayor peso de los hogares, lo que sale a la luz es que efectivamente existe un iceberg económico, en el sentido de que hay toda una parte invisibilizada que están ocupando fundamentalmente los hogares, el ámbito de lo doméstico, que es la que permite sostener el ámbito de lo productivo, el ámbito de los mercados, el ámbito de los estados, sin la cual esa parte sumergida no sería posible el funcionamiento de la parte productiva. Es decir, es una base oculta que no se nombra como trabajo, lo que ahí ocurre, que no se está midiendo, que no se está remunerando, lo cual podría ser un debate, ¿no? Y lo que es más importante es que no genera conflicto político lo que ahí ocurre, ¿no? No es una base esa base oculta no es una base que esté politizada o que se conflictúe políticamente. Claro, cuando desgranamos ese iceberg y vamos a ese plano micro, entender cuáles son los sujetos que asumen la responsabilidad última de sostener la vida, vemos que ese iceberg está cruzado por múltiples ejes de desigualdad, concretamente por ejes donde el género tiene una importancia clave, ¿no? Concretamente podemos hablar de la división sexual del trabajo, ¿no? Esta división sistémica en la que, por seguir con la metáfora del iceberg, históricamente se habría asociado a lo masculino la parte productiva, mientras que la parte reproductiva estaría identificada con lo femenino, ¿no? Esa división sistémica que no implica solo un diferente reparto de tareas en la parte productiva o en la parte reproductiva, sino que es una distribución desigual, porque las tareas, digamos, feminizadas, asociadas a lo reproductivo, están absolutamente desvalorizadas, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de la división sexual del trabajo, o esa concreción microsocial de la división sexual del trabajo en la familia nuclear tradicional, en lo que podríamos decir hombre con presencia exclusiva en los mercados de trabajo, en la parte productiva, mujeres con una doble presencia tanto en los mercados de trabajo como en el ámbito de lo doméstico, ¿no? Doble presencia y también, por tanto, doble ausencia. Todo ello atravesado por una ética reaccionaria del cuidado, en términos de Amaya Pérez Orozco, que lo que está haciendo es que digamos, la feminidad hegemónica está construida en base a ese rol cuidador, a esa labor de cuidadora, siempre a esa idea del sacrificio, del amor, sin entender que cuando se decide cuidar o cuando hay que cuidar a otras personas de nuestro entorno, puede ser por supuesto por dosis de amor, pero también mucha norma social o mucha imposición o incluso mucha dosis de culpa, ¿no? Es decir, que hay que desgranar también qué es lo que ahí está ocurriendo para ver cómo esas relaciones de poder están funcionando y están permitiendo en última instancia que esa base oculta del iceberg funcione y por tanto se sostenga la parte productiva, la parte visible, ¿no? Eso se ve claramente cuando analizamos datos de usos del tiempo. Está la última encuesta en el Estado español del Instituto Nacional de Estadística, donde vemos que en la actividad hogar y familia los hombres estarían dedicando de media al día 2 horas y media, mientras que las mujeres estaríamos dedicando 4 horas y media prácticamente, ¿no? Es decir, el doble de tiempo. Claro, es un doble de tiempo que no estamos dedicando a otras cuestiones, ¿no? Concretamente, si observamos las consecuencias que eso tiene sobre el mercado de trabajo, observamos que o no puede sorprendernos cuando vemos todas las barreras de acceso al mercado de trabajo, como son las menores tasas de actividad y de empleo, o las mayores tasas de temporalidad, de parcialidad, o los obstáculos a la hora de promocionar en la carrera profesional. Conocemos ampliamente el concepto del techo de cristal, ¿no? El no poder llegar a determinados puestos de responsabilidad o de decisión, pero buena parte, la mayor parte de las mujeres de clases trabajadoras están, no tanto en el problema no es tanto el techo de cristal, sino el suelo pegajoso, ¿no? El no poder salir de ese circuito de precariedad y de falta de tiempos y de desigual distribución de los trabajos, ¿no? Todo ello conlleva a su vez una mayor precariedad, un mayor empobrecimiento. Ahí tenemos los datos de brecha salarial,
la cual también a su vez repercute en la brecha de las pensiones y también en las decisiones sobre proyectos de vida o el propio retraso en las tasas de fecundidad, ¿no? Por ejemplo, en la caída, perdón, de las tasas de fecundidad por el retraso en la edad de maternidad, lo cual conlleva en última instancia también un envejecimiento de la población y un problema social de importante calado, ¿no? Claro, todo ese contexto podríamos plantearlo desde la óptica de plantear que existe una crisis de los cuidados latente en las últimas décadas, que con la crisis de la COVID-19 sale de nuevo y se pone sobre la mesa. Y de nuevo lo que se pone sobre la mesa es que somos las mujeres las que estamos a la cabeza de la organización social del cuidado, como cuidadoras primarias en los hogares, debido a esa división sexual del trabajo que hacemos frente al cuidado de las personas enfermas, al mantenimiento de la actividad educativa de las personas menores en las etapas de confinamiento, por ejemplo, debido también a la pérdida de ayuda mutua familiar y comunitaria por la imposibilidad de echar mano de la abuela, del abuelo, etcétera, ¿no? Pero además también como principales empleadas en los sectores asociados al cuidado, ¿no? Debido a la segregación ocupacional existente, lo cual implica una mayor intensificación del tiempo de trabajo, pero también, por otra parte, una mayor exposición al virus, ¿no? Entonces, grandes preguntas que nos deja esta crisis de la COVID-19 en cuanto a la sostenibilidad de la vida, a los cuidados y al reparto de tareas es, bueno, si precisamente esta crisis, los periodos de confinamiento han aumentado, por ejemplo, la corresponsabilidad en el ámbito de los hogares. Ya hay algunos estudios que muestran ciertas pautas más igualitarias en algunos tipos de tareas, por ejemplo, hacer la compra, pero en ningún caso los hombres estarían asumiendo de forma mayoritaria ninguna tarea como siendo los responsables principales de la actividad, me refiero. Preguntas también sobre el teletrabajo, en qué medida este teletrabajo está contribuyendo o no a la conciliación. Siempre ha sido una fórmula que se ha pensado como muy positiva, pero ojo ahí las alertas a cómo se van a difuminar ese margen entre cuál es el tiempo de trabajo, cuál es el tiempo de ocio, cuál es el tiempo de descanso, cuál es el tiempo de cuidado, ¿no? ¿Qué va a ocurrir también con las ocupaciones esencialmente feminizadas en los sectores socialmente esenciales, ¿no? que han salido a la luz en este tiempo, por ejemplo, concretamente el empleo de hogar, por ejemplo, ¿no? O sea, hasta qué punto van a mejorar las condiciones o simplemente va a ser una mayor valoración social aparentemente, pero sin que tenga una contrapartida en una mejora de las condiciones, ¿no? ¿Qué va a ocurrir desde un punto de vista interseccional con mujeres racializadas, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad? O sea, hay que prestar bastante atención al incremento de las desigualdades. Y otro aspecto especial que hay que observar es qué está ocurriendo dentro de los hogares con la violencia machista, sobre todo en los periodos en los que hay que convivir sí o sí con el agresor, ¿no? Bueno, esta crisis nos deja muchas preguntas desde esta óptica y es necesario entender, por tanto, que la crisis de la COVID-19 no emerge de la nada, sino que lo que está sabiendo es sacar a la luz una dimensión de la crisis sistémica que no está siendo o que no estaba siendo observada desde las visiones convencionales, como es la crisis de los cuidados y la crisis de reproducción social. Muchas gracias por su atención.